Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a desglosar un tema verdaderamente fascinante y, la verdad, súper innovador. Vamos a revisar el resultado de una investigación conjunta realizada por los profesores Mario Enrique Arias Salguero, de la Universidad de Costa Rica, y Edgar Enrique Ávila Verdín, de la Universidad Autónoma de Nayarit. Lo que hace tan especial a este estudio es que representa el mismísimo primer análisis jurídico comparado a nivel latinoamericano sobre cómo se regula la cultura del agua. Exactamente, vamos a comparar a fondo los marcos normativos de México y de Costa Rica. Así que vamos a meternos de lleno en esto. Para empezar, fíjense en esta frase que nos plantean los investigadores porque pone sobre la mesa un desafío social enorme. Cuando hablamos de acceso, de escasez y de cómo se gestiona el agua en zonas rurales, hay una realidad innegable. La administración doméstica de este recurso tiene rostro de mujer. Pero, de manera increíblemente paradójica, la voz de estas mujeres suele quedar totalmente relegada, casi ignorada, en las esferas donde se escriben las leyes y se toman las grandes decisiones. Entender esta simetría es clave para darnos cuenta de por qué la forma en que se redactan las leyes afecta tanto nuestro día a día. Y para entender todo esto paso a paso, seguiremos una ruta muy clara. 1. ¿Qué es esto de la cultura hídrica? 2. Dos países, un mismo derecho. 3. Las divergencias en la ley. 4. ¿Quién ejecuta realmente las acciones en la práctica? Y 5. El agua vista como justicia social. ¡Comencemos! Sección 1. ¿Qué es la cultura hídrica? Definiendo nuestra relación con el agua. A ver, cuando escuchamos cultura del agua, uno podría pensar que es nada más acordarse de cerrar la llave del lavabo, ¿verdad? Pero es muchísimo más profundo. Si cruzamos la perspectiva general de la UNESCO del 2008 con la Política Nacional de Agua Potable de Costa Rica del 2017 y la definición de la Conagua en México del 2022, llegamos a un consenso interesantísimo. La cultura del agua es un componente vital de la cultura de todo un pueblo. Son esas creencias colectivas, los valores, las conductas y hasta los conocimientos que condicionan cómo nos relacionamos con el agua. Básicamente, se trata de un proceso continuo para transformar nuestra mente y construir una conciencia social orientada al uso racional, eficiente y sustentable. Pasemos a la sección 2. Dos países, un mismo derecho, el terreno común en las bases constitucionales. Bueno, para comparar a Costa Rica y a México objetivamente, primero tenemos que poner sobre la mesa las dimensiones, porque las diferencias son masivas. Por un lado tenemos a Costa Rica, que es un estado unitario centralizado con poco más de 5 millones de habitantes, y por el otro, a México, una inmensa república federal. Estamos hablando de un país con más de 132 millones de personas, o sea, 25 veces más poblado y casi 38 veces más grande en territorio. Lógicamente, con semejante diferencia de tamaño, la forma en que el Estado organiza sus estrategias legales inevitablemente va a tomar caminos muy distintos. Imagínense nada más el reto administrativo. De un lado, la enorme Federación Mexicana se divide en 32 entidades federativas. Y ojo, tienen leyes estatales súper específicas sobre la cultura del agua en distintos estados. Es un entramado gigante. Del otro lado, Costa Rica opera de forma más compacta, administrando las acciones a lo largo de sus 7 provincias mediante directrices nacionales. Proveer y regular el recurso vital en geografías tan distintas requiere, sin duda, andamiajes gubernamentales hechos a la medida. Pero, a pesar de estas diferencias tan marcadas, ¿saben qué es fascinante? Tienen un terreno jurídico en común que es la base de todo. Ambas naciones consideran que el agua es un bien de dominio público de la nación. Y no solo eso, ambos países han elevado el acceso al agua al rango más alto, sus constituciones. Costa Rica lo hizo explícito añadiendo el derecho humano al agua en su artículo 50 en el año 2020, y México lo tiene bien consagrado en su artículo 4, garantizando el derecho a agua accesible. Ahora, hay un vacío constitucional curiosísimo que notaron los investigadores. Ninguna de las dos constituciones menciona literalmente el término cultura del agua. En ambos casos se utiliza más bien como un instrumento tácito, una herramienta necesaria para que esos grandes principios constitucionales se hagan realidad. Llegamos a la sección 3. Divergencias en la ley, cómo la estructura política moldea la legislación. Aquí es donde las rutas legales se separan por completo, y tiene muchísimo que ver con las épocas en que se redactaron las normas. México tiene un entramado jurídico bastante moderno y robusto, encabezado por su Ley de Aguas Nacionales de 1992. Es una ley tan específica que incluso le dedica un capítulo entero, el capítulo 5 bis, exclusivamente a la cultura del agua. Por el contrario, en Costa Rica el panorama es, bueno, un tanto distinto. Su principal ley de aguas es antiquísima, data del año 1942.
Obviamente, hace 80 años no existían marcos conceptuales modernos como la gestión integrada del recurso hídrico, o GIR, por lo que la ley sencillamente no contempla nada sobre la cultura del agua. Entonces, seguro se preguntan, ¿cómo resuelve Costa Rica este vacío legislativo histórico? Bueno, ante el estancamiento de nuevos proyectos en la Asamblea Legislativa, la respuesta del país ha sido apoyarse fuertemente en directrices del Poder Ejecutivo. Gestionan estas acciones mediante políticas de planificación a través del Mideplan. Se apoyan en instrumentos clave como la Política Hídrica Nacional del 2009 o la Política Nacional de Agua Potable, que tiene una visión a futuro hasta el 2030. Son estos documentos, y no la ley antigua, los que asumen el reto titánico de definir e implementar la educación hídrica en el país. Sección 4. ¿Quién ejecuta las acciones? Las entidades que impulsan la cultura del agua en el día a día. Ya vimos las leyes, pero ¿quién hace realmente el trabajo de campo? Aquí la distinción entre ambos estados es abismal. En México, al ser un estado federal, la ejecución está claramente centralizada en la CONAGUA, que es el gran ente técnico a nivel federal encargado de orquestar toda esta cultura. Pero en Costa Rica pasa algo súper peculiar. La responsabilidad no recae directamente en su ente rector técnico, que sería la Dirección de Agua. Para nada. El trabajo recae de forma muy descentralizada en los mismísimos operadores del servicio. Hablamos del Instituto AYA, de las municipalidades y de algo increíble, una red inmensa de 1.490 agrupaciones locales comunitarias llamadas ASADAS. Y claro, los instrumentos prácticos que utilizan para implementar todo esto cambian muchísimo. México, por mandato de ley, exige usar programas coordinados con las autoridades educativas formales, además de lanzar campañas grandísimas en medios de comunicación masiva. Costa Rica, con su estilo descentralizado, recurre mucho a los instrumentos de naturaleza económica. Usan herramientas buenísimas como la tarifa de protección del recurso hídrico. Básicamente, es un componente económico que sirve para financiar directamente proyectos locales de sensibilización, fondeando las soluciones desde la propia comunidad. Ahora, poniendo todas las cartas sobre la mesa, ¿qué enfoque funciona mejor? Para responder esto sin favoritismos, la investigación cita el indicador de las Naciones Unidas sobre la implementación de la gestión integrada del recurso hídrico para el año 2023. Los datos nos dicen que Costa Rica se encuentra en un 51%, mientras que México está en un 41%. Lo que este indicador refleja de manera súper objetiva es que ambos enfoques, tanto el centralizado y legal de México como el descentralizado y basado en políticas públicas de Costa Rica, logran avances reales, obteniendo calificaciones de nivel medio a medio alto a nivel internacional, así que ambos caminos están dando frutos continuos. Llegamos a la última parte, sección 5. El agua como justicia social, la educación como el paso definitivo. Al final del estudio, los profesores Arias y Ávila nos dejan una reflexión poderosísima. Tener una norma escrita en papel, por mejor redactada que esté, nunca será suficiente. Para romper de verdad las brechas estructurales en la gestión del agua, particularmente esas diferencias de acceso en zonas rurales y de género que vimos al inicio, la educación es la herramienta principal. Y ojo, no se trata solo de enseñar a no desperdiciar agua, es educar profundamente a las comunidades, y especialmente a esas mujeres que llevan el peso de la gestión doméstica. Se trata de enseñarles sobre sus propios derechos cívicos, las legislaciones que existen y cómo administrar el recurso comunitariamente. Es exactamente ahí, al cruzar la ley con la educación ciudadana, donde la cultura del agua se vuelve una herramienta real de justicia social. Después de ver cómo la historia, la organización política y la sociedad moldea nuestras leyes, hay un cuestionamiento inevitable. Frente a poblaciones que crecen rapidísimo y a los evidentes retos climáticos, ¿están evolucionando nuestras estructuras legales actuales lo suficientemente rápido como para garantizar una equidad hídrica real para las futuras generaciones? Es una pregunta urgente que todos deberíamos hacernos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y nos vemos en la próxima explicación.